nuevamente estudiando y meditando en la palabra de Dios. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estamos en el 9º capítulo del Evangelio de Mateo y el título del estudio es Señor, ayúdame. Vamos a ver exactamente lo que está pasando. Tenemos a dos personas aquí. Este relato tal vez no nos dice todos los aspectos de estas dos personas, pero para poder complementar nuestro conocimiento con respecto a ellas, vamos a poder estudiar, por supuesto, otro de los evangelios y nos vamos a dar cuenta de otros aspectos bien importantes de la vida de estas personas que Jesucristo va a tocar en este momento. Dos personas diferentes en muchos de los aspectos de su vida, pero tenían algo en común. Los dos estaban sufriendo y solamente en Cristo podían conseguir verdaderamente la oportunidad que tenían para comenzar a vivir una vida normal, la vida que ellos querían poder tener. Vamos a comenzar entonces a leer a partir del versículo 18 de este 9º capítulo del Evangelio de Mateo, y por supuesto antes de ello vamos a darle gracias a Dios por este bello día y por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, por todas las oportunidades que tú nos das, Señor, día con día de conocerte, la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de poder buscar en ella, Señor, el consuelo para nuestras almas, la satisfacción para cada una de nuestras necesidades, a sabiendas de que tú eres Dios, de que eres bueno, de que nos amas, que tienes un deseo de comunicarte con nosotros y de enseñarnos tu maravilloso amor a través de Cristo y tu perfecta bondad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes en este estudio, en su nombre, Señor. Decimos amén. Así que bueno, vamos a comenzar. A partir del versículo 18 dice: mientras él le decía esto, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Cuando leamos lo que ocurrió aquí con más detalle en el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta de que Mateo nos está narrando solamente parte de lo que aconteció aquí dentro de este hecho, de esta narrativa. ¿Por qué? Porque no nos habla con respecto a qué edad tenía la niña, cuánto tiempo estuvo la mujer que vamos a ver a continuación, cuánto tiempo estuvo sufriendo, cómo se llamaba este hombre. Y hay cierta cantidad de detalles que Lucas nos los enseña de una manera más detallada y nos enriquecen bastante, por supuesto, lo que está ocurriendo. Por eso siempre les digo, es muy importante que cada vez que lean la Biblia, la lean en el contexto, no saquen un verso fuera de su contexto, no solamente lean unos cuantos versículos. De ser posible, si tienen el tiempo, procuren leerse todo un libro de una sentada, como diría yo. Siéntense y lean con calma. Procuren leerse todo un libro completo. En el caso del Evangelio de Mateo son 28 capítulos. Si pudiesen y tuviesen el tiempo, léanselo todo. Van a tardar aproximadamente un par de horas, pero van a tener un mejor entendimiento de todo lo que quiere decir el libro completo. Y si ustedes se leen todos los 4 evangelios, luego regresan y estudian de una manera detallada cada uno de ellos, estoy seguro que van a, por supuesto, sacar más provecho del estudio. Pero mientras tanto podemos seguir estudiando verso o unos cuantos versos de unos cuantos capítulos que yo les voy a dar en este momento. Así que aquí dice: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Dense cuenta la fe que tiene este hombre. El hombre sabía que Cristo tenía el poder de restaurar a la vida de su hija. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos, y en esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Y Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. La mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y la levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos, bueno, no me quiero ir muy lejos, me adelanté un poquito, eso va a ser posiblemente el tema de otro estudio, o del final de este estudio, de cómo Cristo va a ir sanando personas. Pero tenemos entonces aquí a 2 personas. Una, un dirigente judío, que su hija acaba de fallecer. De hecho, vamos a enterarnos de que el nombre de ese dirigente judío es Jairo.
Cuando él va a donde está Jesucristo, la hija aún no ha muerto. Ciertamente está al punto o al borde de la muerte, pero él viene a Jesucristo cuando la hija todavía está viva, con la esperanza de que él le devuelva la salud. En algún momento de lo que está ocurriendo, vamos a ver dentro de la narrativa de Lucas, alguien le va a llegar a decir a este hombre, a este dirigente judío, que la niña ya murió. Jesucristo le va a decir que él tenga fe, que todo va a estar bien. Así que imagino que Mateo está tomando aquí la narración ya a partir de ese punto, cuando van en camino a la casa, y él estará diciendo a Jesucristo: sí, Jesús, ven conmigo y tú puedes tocar a mi hija aun cuando está muerta y la vas a poder sanar. Tenemos siempre que darle el entendimiento a la Escritura, en el sentido como yo lo veo, es buscar que exista esa relación, esa coherencia, donde no siempre podemos entenderlo de la manera más fácil con una sola leída, pero si podemos comparar los dos pasajes y podemos ver si podemos hacer que los dos pasajes se fundan en un solo entendimiento. Y ahora voy a leer lo que ocurre en el libro de Lucas y vamos a ver si ustedes llegan a la misma conclusión a la cual yo he llegado y la que he compartido con ustedes. Estamos en el 8º capítulo del Evangelio de Lucas y vamos a leer a partir del versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Y en esto llegó un hombre llamado Jairo. Ese es el nombre de este dirigente judío que Mateo no nos da. Y dice, era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Así que aquí tenemos a Lucas, quien nos va a dar más detalles que los detalles que nos dio Mateo. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas es un gentil, es un griego, es un doctor, lo vamos a entender así a través de las epístolas de Pablo. Y básicamente él, cuando hace su narrativa de las cosas que acontecieron, él está buscando darle un sentido más, ¿cómo lo puedo decir?, más detallado a los acontecimientos. Y lo está escribiendo, si ustedes se leen el primer capítulo del libro de Lucas, se van a dar cuenta que él le dice a su amigo Teófilo: te voy a dar con detenimiento las cosas que ocurrieron en estos días de Jesucristo, para que el amigo Teófilo, que tiene ya fe en Cristo, pueda en realidad entender más con respecto a esa fe. Pero regresando aquí, por supuesto, a lo que está describiendo, nos dice, uno, que Jairo es ciertamente un dirigente judío, pero es un dirigente de la sinagoga, que su hija está enferma y que esa niña tiene 12 años de edad. Algo muy curioso es que Jairo, cuando llega a donde está Jesucristo, dice, se arroja a los pies de Jesús. Siendo Jairo un hombre que es dirigente de la sinagoga, tiene que entender lo que está haciendo ante la multitud que está alrededor de Jesucristo. Ha reconocido que Cristo tiene el poder de sanar a su hija, pero lo que Jairo está haciendo, más allá de lo que nosotros podemos simplemente ver con esa actitud, es ha puesto al descubierto que no tiene absolutamente ya nada que perder. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, ya los judíos habían pasado un decreto en contra de Jesucristo, que todo aquel que hablase de Jesucristo, que mirara a Jesucristo como una persona, como un profeta o alguien de importancia para la fe, podía llevar consigo el castigo de ser arrojado de la sinagoga. Y la sinagoga era en la parte central de la fe de los judíos, ahí es donde se congregaban, ahí es donde asistían para estudiar las escrituras. Así que Jairo tiene que sopesar quién es él y qué es lo que más le interesa en la vida. Es dirigente judío, dirigente de la sinagoga, un hombre de mucha influencia dentro de la comunidad. Y ahora se consigue con una situación en la cual está a punto de perder a su única hija de 12 años, o sea, el amor de su vida. Y lo que se encuentra en el medio es su religiosidad y está también su posición social. Lo que muchas personas aprecian por encima del resto de las cosas es precisamente eso, la posición social, qué dirán de mí, mi entorno. Pero él aprecia a su hija por encima de todo eso y dice, Jesús es la única respuesta que queda para mi dilema. Continuamos viendo esto. Dice, Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto.
y al instante cesó su hemorragia. Así que la mujer tiene 12 años de estar enferma de una hemorragia. Y ve en Jesucristo también la única persona que puede sanarla. Esta mujer ya había gastado parte de su fortuna en ser atendida por los doctores, pero no conseguía sanidad a través de la medicina. Consigue en Jesucristo la última de todas sus posibilidades, todas las alternativas que le quedaban, solamente quedaba Jesucristo para que la sanara. Pero esta mujer, en un acto de fe, decía: si yo siquiera toco el borde de su manto, voy a quedar sana. Cuando hablamos de 12 años de hemorragia, posiblemente en nuestras culturas eso sea algo bastante grave, por supuesto, bastante sufrimiento, mucho dolor, pero tenemos también que verlo desde el punto de vista de una mujer que vive en la época en la que estaba viviendo Jesucristo, quienes se regían todavía por las leyes levíticas. En el libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, allí vamos a conseguir, en el Antiguo Testamento por supuesto, vamos a conseguir en el capítulo 15, a partir del versículo 19, nos habla de una persona que tiene la menstruación y cómo está limitada con respecto a la posibilidad de participar en el culto e inclusive dentro de la sociedad. Versículo 19 dice: cuando una mujer le llega su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante el periodo menstrual quedará impuro. Todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa, bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguno toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en el lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará con su menstruación y quedará impuro durante 7 días. Además, toda cama en la que él se acueste quedará también impura. Cuando una mujer tenga un flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongase el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure como durante su periodo. Queriendo decir con esto, el flujo que esta mujer o la hemorragia que esta mujer estaba padeciendo la había alejado de toda la relación que podía tener con familia, con amigos, con la sociedad e inclusive el derecho que tenía de ir a adorar a Dios. Todo eso quedó destruido en el momento en que su flujo no se detuvo. Y imagínense 12 años siendo alejada de todos tus seres queridos. Y llega un momento que no puedes trabajar, quedas relegada básicamente a la limosna. ¿Por qué? Porque ¿de dónde puedes tú obtener dinero si no puedes trabajar, no puedes tocar nada? Todo queda impuro, nadie te puede tocar, no puedes vivir con nadie. Así que el dolor que esta mujer está sufriendo tiene que ser algo que ustedes tienen que entender en el contexto en el que está siendo planteado dentro de las Escrituras. Versículo 44 dice: ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Inclusive tocar el borde del manto de este hombre era para ella un pecado, una transgresión. Según la ley no tenía ni siquiera el derecho a tocarlo. Pero mira lo que va a ocurrir. Versículo 45 dice: ¿quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que ha salido poder. Yo sé que de mí ha salido poder. La pregunta no tenía que ver con el simple hecho de que alguien lo rozara, alguien se apretuñara en contra de él, ¿entiendes? No era eso, era que alguien me tocó, pero me tocó con fe, me tocó con propósito. Y esa fe que esa persona había puesto en el momento de tocar a Jesucristo había hecho que poder saliera de él para la sanación. Y él reconoció que en ese momento poder había salido de él. Alguien me ha tocado, son las palabras de Jesús. Yo comparto esto porque la sanidad física, por supuesto, que es de extremada importancia para esta mujer. Pero una vez que esa mujer tocó a Jesucristo y fue sanada físicamente, también hacía falta que su conciencia fuera sanada. Porque si no, tendría ahora que vivir con el hecho de que ella tocó al hombre que le trajo sanidad, aun cuando la ley le prohibía que hiciera eso. Jesucristo quería compartir con ella más allá de la sanidad física, esa sanidad mental, esa sanidad espiritual. Quería hacer que esta mujer entendiera
la relación que ella tenía con Dios a través de haberlo tocado a Él, la paz que ella podía sentir en el corazón, que solamente Cristo, a través de unas palabras, podía concederle. Fíjense lo que va a ocurrir. Dice aquí, versículo 47, la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrodilló a sus pies, y en presencia de toda la gente contó por lo que había tocado, por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. O sea, que esa mujer se hubiese podido ir sana físicamente, pero no sana de corazón, y no se hubiese podido ir con la paz que ahora recibía de haber confesado lo que había hecho. Y esa es la intención que Cristo tiene para con cada uno de nosotros, exponernos a través de la palabra el pecado de nuestras vidas y darnos la oportunidad de que nosotros reconozcamos el pecado, seamos capaces de decirle, Señor, perdóname. Yo acepto que Cristo murió por mi pecado y lo reconozco como Salvador. Perdóname de todas las cosas malas que he hecho. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, yo te perdono. Vete, tu pecado te queda perdonado. Vete en paz. Miren cómo continúa, versículo 49 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Yo creo que en ese momento, cuando van por el camino, y Jairo ahora ha verdaderamente creído esas palabras de Jesucristo, porque ha visto el poder de sanación de esta mujer, y cómo Jesucristo reconoció que entre la multitud alguien lo había tocado cuando nadie sabía que lo había tocado, y explica por qué, porque poder ha salido de mí. Ahora Jairo, que había venido a buscar ayuda cuando la hija estaba enferma, ahora escucha las palabras del maestro y él le dice, Jairo, la gente dice que tu hija está muerta, pero no te preocupes, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Así que si yo leo en contexto lo que acaba de decir Jesucristo, ahora puedo ver las palabras de Jairo diciéndole aquí en el versículo 18, el capítulo 9 de Mateo, a mitad del versículo, donde le dice, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Dense cuenta, si podemos entenderlo de esa manera, entonces no existe ninguna contradicción dentro del pasaje. Pero si no somos capaces de leer los dos pasajes dentro del contexto, entonces nos va a ocurrir lo que le ocurre a muchas personas. Comenzamos a tener dudas con respecto a la palabra y comenzamos a decir, bueno, es que la Biblia está plagada de contradicciones. No es una contradicción, es nuestra falta de entendimiento en el momento de estudiar, porque no somos capaces de tomarnos el tiempo y verdaderamente ponernos a meditar cómo es la situación y todo lo que está ocurriendo cuando estas palabras fueron dadas a través del Espíritu Santo. Los hombres fueron inspirados para escribirla. La palabra no tiene error. Si en realidad sigues buscando y dices, yo conseguí un error, el error no está necesariamente dentro de la palabra, está dentro del entendimiento que tú le has puesto a esa palabra. Y busca con un corazón abierto y con un deseo de conocer a Cristo, entregado a Él a través del Espíritu Santo, y te vas a dar cuenta cómo la palabra va a tener sentido. Así que lo vamos a leer precisamente con ese sentido. A partir del versículo 48 voy a saltar nuevamente a Mateo y luego regreso. Dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sana. Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Disculpe, aquí va. Ok. Cuando llegó a casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos comenzaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Hay versiones, si usted tiene la nueva versión la versión de la Reina Valera, va a haber un pasaje, continúa ese pasaje y dice, volvió el espíritu a ella. Versículo 55 dice, y recobró la vida, y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer.
Y los padres quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. En el momento en que Jesucristo tocó a la niña, le dijo: levántate. Su espíritu nuevamente entró dentro de ella y volvió a recobrar la vida. Me encantan las palabras de Jesucristo cuando le dicen: no está muerta, está dormida. ¿Por qué es esto de no está muerta, está dormida? La muerte no le corresponde al creyente. Y ella es una niña, no estoy diciendo que ella ha sido creyente. Pero dense cuenta, dentro de la pureza del alma, Jesucristo había dicho a los discípulos, cuando vinieron los niños, se acercaron a él, y los discípulos trataban de hacer que los niños se alejaran. Y él les dijo: no alejen a los niños, permitan que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para que ustedes puedan entrar también tienen que ser como los niños. De esta manera, aquel que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo verdaderamente no va a morir. Esa es la palabra de Cristo. Vamos a quedarnos dormidos, ¿cierto? ¿En qué sentido vamos a quedar dormidos? Que nosotros seguimos viviendo. Este cuerpo muere físicamente hablando, médicamente hablando. El cuerpo ha dejado de funcionar y por supuesto se va a deteriorar. Pero nuestro espíritu continúa vivo. En el momento en que este cuerpo deja de funcionar, automáticamente estamos en la presencia de Dios. Ausente del cuerpo, en la presencia de Dios. Y para lo que la persona es muerte ante Jesucristo se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? Porque con una sola palabra hace nuevamente que el espíritu entre dentro del cuerpo y pueda recobrar esa vida. Vamos a regresar ahora nuevamente entonces a el capítulo de Mateo, y espero que hayan entendido que no hay ninguna contradicción entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. Solamente tenemos que lograr entender en la lectura el sentido que el Espíritu Santo le quiere dar. Y ahora sí vamos a regresarnos ahora. La noticia se divulgó por toda la región. ¿Cómo puede quedar oculto que esta niña, que todo el mundo había dicho que murió, ahora está viva? Bueno, cuando Cristo hace ese milagro, la noticia no puede ser tapada. Aunque Cristo le dice: no lo divulguen, pero la gente lo va a divulgar igual. Es exactamente lo que ocurre en tu vida y en mi vida cuando creemos en Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros pecados, hemos sido revividos a una vida nueva en Cristo Jesús porque hemos nacido de nuevo a través de la fe. Y ya nadie va a poder callar ese nacimiento, esa vida nueva. La gente puede decir: bueno, yo no quiero escuchar de Cristo, pero la gente no puede callar tu testimonio. Cuando la gente vea el cambio que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, la gente va a saber: hay vida en esta persona, hay una vida nueva. No quiero creer en Cristo, no lo quiero admitir, pero reconozco que esta persona ha cambiado. Esta persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora sí, vamos a seguir. Versículo 27 dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Muy interesante el término por el cual lo llaman. Lo hubiesen podido llamar Jesús de Nazaret, que es la manera como era llamado por el resto de las personas, pero ellos lo llaman hijo de David. Hijo de David siendo un término mesiánico. Estos 2 hombres, siendo ciegos, reconocían que Cristo era el Mesías. Dice versículo 28, cuando entró en la casa se les acercaron los ciegos y le preguntaron: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Crees tú que Cristo puede sanarte? Entonces Cristo va a ser conforme a tu fe. Como les dije anteriormente, ¿puedes creer que Cristo puede sanarte de una enfermedad, de algo trágico que está en tu vida? Claro que sí lo puede hacer. Pero ¿cómo saber si esa enfermedad o eso algo trágico que está ocurriendo contigo no es precisamente la herramienta que Dios utiliza? Primero, para crear en ti la nueva persona que quiere formar. Segundo, para poder tocar la vida y los corazones de otras personas a través de ti. Pero aquí estos hombres dicen: sí, Señor. Entonces dice aquí: será entonces con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. ¿Por qué estaría diciendo Jesús esto? Bueno, vamos a ver las consecuencias del testimonio de estas personas. Ocurre exactamente lo que Cristo, por un lado, no necesariamente deseaba que pasara. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Y mientras ellos salieron, le llevaron a un mudo endemoniado. Y así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces lo que va a ocurrir van a ser 2 cosas. El milagro va a producir en las personas un deseo de venir a buscar sanación.
porque las personas que tienen esa necesidad van a buscar a Jesucristo, y tantas personas comienzan a venir a donde Jesucristo que se le hace casi imposible seguir adelante por su camino llevando el mensaje, porque ahora se dedica a ir sanando donde quiera que va, pero también expone, mejor dicho, el corazón de las personas. Los fariseos, en vez de reconocer, ha venido a nosotros el reino de Dios, la salvación está aquí en Jerusalén, en Israel, ¿a través de quién? De Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías que estamos esperando. Ellos, a diferencia, el corazón se les endurece y en realidad llegan a decir que este milagro que está haciendo Jesucristo no lo hace verdaderamente a través del Espíritu de Dios, sino miren lo que dice: pero los fariseos afirmaban que expulsaba a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Ahora comienzan ellos a decir: esto es obra del diablo, y de esa manera están rechazando la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que se considera la blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado que existe, que no puede ser jamás perdonado. Todo pecado puede ser perdonado. Dios te ama sin importar los pecados que tú hayas cometido. Dios te ama. Y Dios envía a Jesucristo para perdonarte de todos y cada uno de ellos, si estás dispuesto a arrepentirte y aceptarlo como Salvador y a confesar, por supuesto, tu pecado. El único pecado que no puede ser perdonado es precisamente la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? El testimonio, cuando tú escuchas el Evangelio, el testimonio que Dios te da, que la palabra es verdad y que Dios te ama y te puede perdonar. Si tú rechazas ese testimonio de la palabra, del Espíritu Santo, estás blasfemando en contra de la figura del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Hacer común algo que es sagrado. El mensaje es sagrado y tú dices: a mí no me importa, no me sirve de nada. Estás rechazando la única oportunidad que Dios te da para salvarte y perdonarte. Vamos a terminar con el estudio, seguimos con los próximos versos. Versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Es cierto, así como en esos días sigue existiendo mucha dificultad y sigue existiendo mucha necesidad en el mundo de escuchar el Evangelio, pero son pocas las personas que están dispuestas a llevar el mensaje. Este mensaje lo estás recibiendo tú, compártelo con otra persona y pídele a Dios que haga de ti un obrero o una obrera para su reino, y vas a estar lleno y colmado de bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos, por supuesto, estudiando y meditando en la palabra de Dios.